que hay, que he tenido que quitar después, y aún así no sé cómo andaremos de tiempo, pero al principio detallaré un poquito más, puesto que casi todos los que estáis aquí no vivisteis los primeros momentos de la creación de la agrupación. Sin embargo, los últimos años ya los habéis vivido casi todos, y entonces pues podemos ir un poquito más deprisa. Entonces, a lo mejor, si me decís, pues oye, me preguntáis, porque hay detalles que no he podido meterlos. Además, he visto una cosa que debemos de corregir para el futuro. Es que tenemos la costumbre de hacer, por ejemplo, un prospecto para las jornadas nacionales de astronomía. Y como estamos en el año que va a ser, pues no ponemos el año. Nos ponemos del 17 al 20 de septiembre. Y entonces, después, cuando han pasado los años, he tenido verdaderos problemas para algunas de las actividades. ¿De qué año era esto? No lo poníamos nosotros. No sabía si era un año anterior. Aquí hay algunos históricos. Bueno, tengo que decir que de los únicos fundadores que estamos, como Jaime Zamorano y yo, creo, no creo que haya venido ninguno más. No han podido, por distintas circunstancias. Después, ya... Yo agradezco, perdona que me interrumpa, os agradezco a los dos que estéis, y bueno, yo creo que se merecen un aplauso. No. Merece un aplauso, y ya se lo dimos el día 28 cuando vino, fue Álvaro Jiménez. Porque Álvaro Jiménez, verdaderamente sin él no estaríamos aquí ahora mismo, porque él fue el alma de la formación de esta agrupación. Sin embargo, puse, igual que el otro día, puse este saludo para que veáis cómo se funcionaba entonces, que ya los saludan, nos estilan, y cómo nos convocó, después de muchas gestiones, porque esto llevaba ya un año antes. Jaime puede decir que hablando unas personas con otras tenían interés de fuera y dentro de la facultad, porque Antonio Migolance estuvo dando allí la paliza a muchas personas, porque él quería hacer algo pero no sabía cómo. Entonces, pues hasta que contactó con Álvaro, de Álvaro siempre, hay que hacerlo bien, vamos a hablar con el catedrático Torroja y vamos a organizar una cosa bien hecha, y luego hacer los estatutos, organizarlo y todo eso. Entonces, el catedrático, José María Torroja, que era de la cátedra, pero de cátedra de astronomía, pero de matemáticas. Entonces, bueno, entonces las ciencias, que había la sección de físicas y la de matemáticas, pero todo era astronomía en distintos aspectos. Nos convocó el 18 de noviembre a las 7 de la tarde en un aula de la facultad. Y entonces allí fuimos, pues diríamos 40 o 50. Y entonces tomó cuerpo y se dijo, pues lo hacemos. Formamos la agrupación y ahora vamos a desarrollarlo. Y ahí es donde intervino Álvaro y Tina, entonces su novia, que vino el otro día también, a su mujer, y entonces son los que, digamos que trabajaban más que nadie. Pero lo anecdótico de esto es que de los 50 el primer año, de los primeros, los 40 o 50 que fuimos, pues la cuota inicial solo pagaron 2. Y además no me acuerdo ni fui yo uno de los dos, no me acuerdo. Pero el caso es que al año siguiente, que fue cuando todo creo que ya en el 75, fijaros que este es la cabecera del primer boletín que se hizo, el año 1, número 1, año 1, febrero-marzo del 75. 200 ejemplares, porque allí casi todos pues eran alumnos, la mayoría alumnos de la facultad. Bueno, pues Antonio Migolance fue el primer tesorero y Álvaro Jiménez el primer presidente. Entonces Tina era la secretaria y hacía el boletín. Ella personalmente lo escribía, pero fijaros que no existían ordenadores ni nada, pues lo hacía en unas paginillas ahí de esas, un ciclo stick, se llama, que luego había que darle una maquinilla para hacer las fotocopias para sacarlo. Y entonces se inventaron este logotipo, que luego nos hemos reído mucho con ese logotipo, porque parecen dos espermatozoides unidos a la cabeza, más de una galaxia. Hay muchas bromas y muchas cosas. Bueno, pues Antonio Migolance, que por cierto hubo que poner, para legalizarlo, presentar los primeros estatutos, hubo que poner su casa como sede social, porque había que poner alguna, y era mayor de edad, y allí, como casi todos los estudiantes eran menores de edad, no servía. Entonces Antonio Migolance puso su casa como sede social. Entonces, como era el tesorero, pues, y tenía mucho dinero y lo sigue teniendo, pues no le dio importancia a lo del dinero. Entonces
que había que hacer fotocopias, sí, toma, ¿cuánto cuesta? Tanto. Pagaban dos, pues pagaban dos. Eso pues, el lío que montó con el dinero fue mayúsculo. Hasta el punto que después, cuando se presentaron los estatutos y se organizó y dijeron ahí en los registros de asociaciones, que era entonces, era la época de Franco, justo cuando se murió, y dijeron, bueno, y el libro de cuentas, el libro de actas, igual, el libro de cuentas, ¿qué es eso? Bueno, tuvimos que hacerlo prisa corriendo y el libro de actas lo mismo, y no se terminó ahí la agrupación porque nos pusimos ahí a escribirlo a mano, el libro, que tiene que estar en secretaría, tiene que estar el libro, que es el libro oficial que está sellado y las páginas numeradas, o sea, no se puede ni falsificar ni falsear, o sea, eso, bueno, pues así fue. Y fijaros el instrumental que teníamos, pues eso era ya la maravilla del siglo, porque el que tenía un refactor de estos que ahora los usamos de buscadores, pues era capitán general. Bien, las primeras salidas. Los instrumentos casi todos eran autofabricados. Fijaros, bueno, este es de Luis, que la mayoría, algunos le conocéis, pero ahora se dedica a hacer fotografías en las cuevas de minerales y eso, ya se cansó igual que Chinchilla, se dedica ahora a recoger setas, pues porque van cambiando las aplicaciones. Pues de Luis éramos compañeros de trabajo en el laboratorio de la española. Ahí puliendo con una infinita paciencia, él se pulía los espejos, yo soy incapaz de estar ahí 100 horas flotando los cristales. Y entonces, sí, bueno, ese soy yo, aunque no puede. ¿Qué? Dime, ¿cuál? Está claro que no se me conoce. Solo te cambian las gafas. Es de Luis, que si lo veis ahora lo veis. Y aquí no sé si os vais reconociendo las fotos de algunos. Este telescopio se lo hizo él de madera y como era muy difícil hacerlo redondo, pues lo hizo cuadrado. Le llamaba el Canuto Proyecto Mágico. O sea, el Proyecto Canuto Mágico. Ese es el modelo de Texero, ese. Sí. Si alguien lo quiere, yo tengo una copia del libro de Texero. También. Pues si alguien lo quiere, que ha desaparecido bueno, entonces ya estaba agotado. Entonces funcionábamos con fotocopias. Pero servía para pulir el espejo, para hacerse todo, construirlo entero. Y sigue utilizándose. Bueno, y estas salidas, pues fijaros, compañeros. Claro, en la primera salida pues se llevaba todo el material que teníamos, que era ese. Bueno, yo no me acuerdo quién era. Las personas que hay aquí, la verdad es que debieron de irse enseguida porque no me acuerdo. Esa chica era estudiante de física, es ahora investigadora. Ajá. Y fíjate, pues ni se reconocerá. Si se viera ahora, pues se quedaron, por ejemplo, 40 años, como bien dice el título. Ya en el 77, el 76 seguimos con esa marcha, pues salíamos cuando podíamos y con... Entonces, en el 77 fueron las jornadas nacionales en Sabadell, porque las primeras jornadas, esta fueron la segunda, las primeras fueron las de Aster, antes, y estos ya eran muy veteranos. Cuando hablemos del Jale veréis que ellos conmemoraron cuando llegó el Jale el 25 aniversario de Sabadell, o sea, ya llevaban años. Entonces, organizaron las jornadas y fuimos allí en Madrid y llevamos, esto era una exposición de Trejo, pero casi todos eran autoconstruidos. Este era el que llevamos nosotros, el de Luis. Fuimos con los coches allá a Sabadell y lo llevamos todo y claro, pues era muy precario todo. Entonces no teníamos ni película en color, claro. Veis que todas las fotos son blanco y negro. Es como el cine cuando ponen esas películas, de repente cambiaremos a color. Película química, por supuesto. No se habían inventado ni los ordenadores, ni la película digital, ni nada de nada. Bueno, entonces se dio la buena circunstancia de que el grupo de Sabadell de Madrid, porque Sabadell, como sabéis, tiene miembros por toda la geografía, entonces también tiene fuera de España, pero por toda España. Entonces había un grupito muy activo aquí en Madrid, pues que estaban José Luis Chinchilla, Pepe Ripero, Diego Rodríguez, entonces una serie de compañeros que entonces, al formarse la agrupación, dijeron, hombre, porque sí, no dejaron de pertenecer a Sabadell, que yo sepa, pero sí que se apuntaron a la agrupación. Entonces fue un impulso muy grande porque
ya tenían experiencia y llevaban muchos años haciendo esto y bueno, entonces fue un aporte importante, hasta el punto de que José Luis Chinchilla fue el presidente siguiente, que era del grupo de Sabadell, y cuando Álvaro Jiménez terminó la carrera y tuvo que hacer, porque se fue a Granada, me parece, como postdoc, y luego después nada más hacer el doctorado, pues se hizo él, José Luis Chinchilla, pasó a ser presidente, y yo secretario, porque entonces también ese año estuvo a punto de desaparecer la agrupación, porque nadie se quería hacer cargo de aquello. Tina ya estaba harta de hacer los boletines a máquina y tal, bueno. Entonces, el catedrático doctor Roja dijo, bueno, aquí no podéis seguir eternamente reuniéndonos en un aula, porque ya había mucha gente que además no era estudiante, no eran de la facultad. Entonces, esto es un precedente que no se puede hacer. Entonces buscó José Luis Chinchilla, San Estanislao de Cosca, tenía entonces el colegio en Arturo Soria. Ahora se ha trasladado al otro sitio ese, pero en Villafranca. Entonces, bueno, allí estuvimos. Como veis, no tenemos ni siquiera fotos, ni siquiera en blanco y negro, no encontraron una foto. Yo recuerdo que hice una foto, tenía una pequeña cúpula en el colegio arriba y tenía un telescopio pequeñito, un Newton, pero yo recuerdo que hice una foto, pero no la he encontrado, no sé dónde la tengo, y eso, ahí nos reuníamos cuando podíamos y tal, hasta que se marchó el colegio de allí y nos tuvimos que marchar del SEC. Pero bueno, ya estamos en el año 79, por aquel entonces, y la Casa Real nos mandó una invitación para asistir a la inauguración del Calar Alto, que fuimos José Luis Chinchilla, que era presidente, y yo, que era secretario. Y solo dieron 2 invitaciones. Y dije, no, van los reyes a inaugurar el Calar Alto. Efectivamente, ahí están los reyes, ahí sentados, y está inaugurando. Aquí, además, sabéis que había 2 codirectores, un alemán y otro español. El español era Mariano Moles, que desde entonces pues hemos seguido en contacto y Mariano Moles colabora con todo el mundo siempre que puede, y lo que veréis en la jornada nacional. Bueno, y allí fuimos y estuvimos presentes en la inauguración de Calar Alto, que han estado a punto este año de cerrarlo. En el 80, José Luis Chinchilla, que era más monárquico que yo, porque yo no tenía ninguna intención de a nadie de la Casa Real, socio de honor, pero dijo, no, sí que es muy importante, porque si queremos luego tener un prestigio y hablar con personas y tal, que sea socio de honor, fijaros cómo era el príncipe. Claro, ahora es el rey. De la casa. Entonces, ahí está la carta que dirigió el jefe de la Casa Real, que era Marqués de Montejo, pues accediendo a ser socio honorífico al príncipe. Ahora tendríamos que hacer socio al pequeño Nicolás. Ese se hace solo. Ese no está por ahí. Pero esa foto no puede ser de esa fecha, ¿no? Sí. Esa es del 80. Han pasado 34 años. Pues han envejecido muy rápido. Esa es la que mandaba. Pero esa era la Casa Real. En aquel año tenía ya 40 años. Vale. Es que estaba pensando. Ahora Fernando VI. Sí. Bueno, en el 81 pues pasamos una temporada en el Instituto Geográfico, que está en General Ibáñez de Ibero, en las dependencias principales. Y allí nos reuníamos en un aula que nos dejaban, pero pasó lo mismo, que allí pues estábamos muy mal, porque solamente nos podíamos reunir cuando nos daban permiso, pues muy mal, o sea, y no podíamos hacer nada porque era un aula. Y entonces José Luis Chinchilla habló con Pensado, que era el director del Observatorio Astronómico Nacional, en el retiro, y consiguió que nos dejaran ir allí. Eso fue lo mejor que pasó en esa época, porque en el retiro sí que ahí fue un gran avance de la agrupación astronómica. Además vino muchísima gente,
y ya nada más que veían allí, porque estaba fenomenal. Es que quiero hacer hincapié en que a medida que pasaba el tiempo, pues ya hicimos la cabecera del boletín, pues era ya más elaborada, ¿no? Ya tenía, ahí se hizo un logotipo que parecía una galaxia de verdad. Esa galaxia que está hecha con líneas, no es que sea una galaxia barrada, sino que está hecha con láminas. Pues la hizo un amigo que tenía de un compañero de estudios que se llamaba Ángel Galán, que ya ha fallecido también, y fue, yo creo, hasta mucho tiempo, porque era un logotipo bonito, un diseño muy bonito. Y cambiamos ahí por la cabecera y todo esto, pero seguía siendo el boletín, es ese boletín número 45, el boletín de la el que lo del boletín tuvo mucha... a medida que va pasando el tiempo, el retiro estaba fenomenal, porque aparte de que entrabas allí podías aparcar, tener un sitio y porque por contra teníamos la oposición de los astrónomos profesionales que era, además de su centro de trabajo, vivían allí. Entonces consideraron una invasión de su territorio que estuviéramos allí. ¿Y esto por qué tienen que venir aquí? No nos reuníamos los martes como ahora, no me acuerdo si era el miércoles o fue el martes. Bueno, eran los martes. Eran los martes también, pero luego se discutió mucho si era también otro día. Bueno, el caso es que ellos dijeron, es que estos que vienen aquí nos molestan, aparcan aquí en esto, vienen como si fuera por su casa, y no querían. Y así pasó con el tiempo. Pero estuvimos bastante tiempo porque, aparte de lo bonito que es el sitio, y estuvieron, nos encomendaron que si dentro de estas cúpulas había unos instrumentos viejísimos, que ahora como es un museo, pues no sé lo que habrán hecho con ellos. Pero entonces estuvimos intentando remozarlos y que funcionasen, pero era imposible, porque faltaban allí piezas y de todo, y no podían, y eso que ellos tenían un taller, en el otro extremo de este sitio había un taller que hacían de todo, pero allí eso fue imposible. Nosotros lo que hicimos es que nos dejaron dentro de este edificio, ahí había una sala de reuniones que equipamos nosotros con estas sillas, pusimos ahí nuestro logotipo, unas mesas, y por las paredes pues nuestros póster, unos archivos, y abajo había un sótano donde habían estado un tiempo los relojes atómicos, que ya los quitaron de allí. Entonces nos dejaron un hueco y pusimos el laboratorio fotográfico. No, fíjate, Estaba ese de la luna ahí. La luna ahí también. La luna también la misma. sí, Y además del revés, como... y la luna también. de la Y la luna, ahí. todo el mundo decía, tenéis boca abajo. Y el otro que sí iba con su paciencia decía, no, es que es así como se ve en el telescopio. Boca abajo. Como puesta así, que las letras están boca abajo. Había una cúpula vacía, ¿te acuerdas? Así, Sí. alguna vez se pensó que nos la iban a En el prestar. centro, en el edificio, fuera del edificio, había una cupulita. Sin telescopio. No, estaba vacía. Sí, eso es. Y sí, pero bueno, ahí fue la oposición de los astrónomos, fue haciendo mella, y al final, cuando cambió el director y se fue López Arroyo, Carlos Arroyo. vino López Arroyo y se marchó pensando, que es el que nos había dejado estar allí. Y entonces López Arroyo, que le comieron el coco todos los otros, y le dijeron, nos tenéis que marchar porque vamos a hacer obras y esto no necesitamos nosotros para salas de reuniones, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y entonces, pues nos tuvimos que marchar, pues poco a poco. Y entonces nos fuimos a Hermosa. Pero mientras tanto, en el 81 y 82, pues ya conseguimos, se declaró de utilidad pública y todavía no existía lo de sin ánimo de lucro, como el IVA no existía y todo eso, pues eso no existía así de coste. Antes estuvimos de prestado, ¿no? Estaba por donde está el planetario ahora. No, es que el planetario... No, el planetario no estaba. Pero lo voy a contar, no existirá. Ahora cuando lleguemos al planetario lo cuento. No, pero es que pasó con el planetario. Antes de estar en Argumosa, estuvimos en otro sitio de prestado. En el retiro. Pero una cosa, Jaime, en el retiro estuvimos en dos sitios Yo distintos. no sé por qué llevé algo Sí,
Sí, En el Retiro estuvimos en el mismo edificio principal, nada más entrar había a la izquierda Sí. unas escaleras por allí. hasta que nos dieron Y que luego podíamos fuimos ya fuera a hacer los lo nuestro, jardines. porque claro, allí no podíamos poner cosas. Y entonces, En el jardín, que es donde estaba esa especie de búnker donde había bajo el sótano, ¿no? eso es. Ahí Delante donde- yo me acuerdo que cuando yo empecé era nada más entrar por la puerta principal, a la izquierda había una escalera allí muy estrechita, ¿no? Sí, y se bajaba, que es donde habían estado los relojes atómicos que Era se un colegio, el sitio donde se los llevaron al observatorio, no sé si a de Lleves o cuál. Sí, Santa Isabel. Y bueno, ahí la verdad es que la gente lo recuerda con mucho Yo cariño, tuve allá porque nos reuníamos de fuera en la puerta luego, o sea, había una charla, pero luego en el coloquio ese nos quedamos ahí a charlar y claro, o sea, allí las charlas en el retiro pues eran geniales. Y luego para la sede B teníamos, cuando salíamos ya del retiro, bajando por la callecita, a punto de que había unos bares allí. La sede B siempre muy buena. Todas las Pedíamos, acuérdate, pedíamos una ronda y ellos nos invitaban a otra. No sé si te acuerdas. Eran amabilísimos, eran verdad. Luego ya con los gallegos ya cambió la Eso cosa. fue diferente. Pero bueno, aquí la cabecera cambió de nuevo. El boletín ya se hizo, tenía más cuerpo, no era una hojilla, sino que ya tenía más páginas y ya con secciones y todo esto. Estamos hablando del 82. Y bueno, la educación, como pongo ahí, creció con el boletín. En fin, en el 83 hicimos el primer cursillo de astrofotografía. A ver si reconocéis aquí a personas. Por favor. Es que Ángel Gómez, que está aquí sentado. Bueno, pero es que aquí está Nicolás Gabriel, que era un niño auténtico. Santos Pedral, aquí Santos Pedral. Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez. Sí, sí. Ah, sí. Sí, este sigo siendo yo, Ruth, este soy yo. Has mejorado. Bueno, y aquí está Gilbert Torbe, que vosotros, algunos le habréis conocido. Este era un alemán, que es, pero hace muchos años que ya no viene porque se marchó de España. Era experto en binoculares, prismáticos, nos dio muchas charlas explicándonos cómo eran los... conocía perfectamente todo el equipamiento, no sé si es porque había tenido algo que ver con alguna empresa o algo, pero no recuerdo, pero conocía todo tipo de prismáticos y él nos dio muchísima información. No, Señala ahí a Enrique Silva para que la gente del grupo de la luna sepa quién Silva era el alma del cursillo de astrofotografía. Claro, Enrique Silva escribía ya artículos en las revistas de fotografía, de astronomía no había entonces apenas revistas. He traído unas revistas ahí, como no me ha dado tiempo a ponerlas, a escanearlas y ponerlas para que lo comentemos, anteriores a toda la historia que ya Ángel Gómez nos contó, la historia de Tribuna, de astronomía ahora, a través de astronomía y universo, pero antes, previamente, estaba una que hizo Roure, la revista que tenía Imbo, que la pagaba él, la editaba él. Era astronomía, astrofotografía y astronáutica. La triple A. Y eso cuesta mucho dinero y voy a comentarlo cuando hablemos de la federación. Que fue muy importante, pero no se llegó a nada. Entonces, este cursillo, utilizando todo el equipo de revelado que teníamos, que habéis visto antes, las ampliadoras y todo el sistema de revelado, por supuesto era para blanco y negro, todo, claro. No teníamos entonces, para color no existía a nivel aficionado, no existían los kits de revelado de color como hemos tenido anteriormente. Pero entonces era todo eso. Pero claro, era lo que había, era lo que usábamos. Y ahí salió todo el grupo de astrofotografía, en realidad, bueno, este por ejemplo es Chinarro, José Luis Chinarro, que actualmente sigue trabajando en el TEIDE, en Canarias, en el Instituto de Astrofísica de Canarias.
Entonces sigue allí y además está muy activo y él hace muchas fotografías y las cuelga en la página del IAC y los demás, bueno, Jesús Ángel está en Alemania, sigue en Garching, está en la ESO. Entonces, bueno, así alguno más que este no es el pequeño Nicolás. ¿Quién es ese? ¿No te acuerdas? No me acuerdo ya. Tenemos hermanos. Ah, sí, es verdad, es cierto, sí. Este chico y este eran hermanos, sí. Pero luego ya dejaron de venir. Bueno, en el 84 hubo un eclipse parcial de sol y fue un acontecimiento aquí en Madrid, pues vamos todos a verlo, y vino a la televisión ahí a ver qué es lo que se veía y todo esto. Pero fijaros que seguimos teniendo los reflectores. Bueno, aquí no tienen protección, pero teníamos, solo usábamos los filtros delanteros que no existían otros para ver con la lámina de Mylar. Bueno, aquí no sé si en esta no sé si está José María Cuadra, no. Y aquí está Silva, este sí, Enrique Silva. Y el de Tuesta es ese ¿Quién está por ahí? Ah, es que ese es el ahí, no he digitalizado, no he escaneado el recorte de Tomás Luis. Tomás Luis ganó un concurso que además fue de investigación de la Complutense. Hizo un estudio tengo el recorte, lo he escaneado y no he podido meterlo porque era demasiado reconstruido. Hizo un cálculo con el achatamiento de Júpiter para calcular las órbitas de los satélites. Y entonces con las órbitas de los satélites se calculaba la velocidad de la luz, y entonces un artículo que fue premiado. Y ya entonces, que era un crío, teníamos que ir a su casa para que le dejaran salir de observación, pues su padre no se fiaba. Entonces íbamos allí los más serios así. Y luego le llevábamos a su casa cuando terminábamos las observaciones, y no le dejaban. Bueno. Había otra diapositiva, pero ya no podía poner más, que están los de televisión ahí que vinieron a entrevistarnos a ver qué es. Bueno, aquí ya pasamos a color. Ahí está Chinchilla. Mira Tomás Luis, aquí como era, que era un crío. Bueno, aquí Ángel Gómez también. ¿Y Toño qué? ¿Y Toño no está. Es que es Antonio del Solar, que acaba de entrar. Antonio del Solar. Este es Antonio del Solar. Silva, este sigo siendo yo, Ruth. Delante de mí, este es Toño Bernedo. No. No, Toño está ahí. Ahí sí estaba, pero... No eres Pero no eres más a la derecha. No. Es que se parece, pero no. Y José Luis Chinchilla, le echamos la bronca 20 veces porque estaba ahí bebiéndose una cerveza. Hombre, por favor, vamos a pasar aquí con la agrupación de borrachos. Bueno, y aquí ya tenemos, mira, este tubo es un Newton que yo lo sigo teniendo. Es autoconstruido también. Es un tubo de PVC, de tubería de construcción, y pedimos los espejos a Estados Unidos, a MIDE, y todavía lo tengo, y funciona maravillosamente. Este lo hicimos especial para poder hacer fotografía más corto, era F6, pero le pusimos un espejo secundario más grande para que el foco salga más y poder acoplar las cámaras. Entonces era de foco ya más exterior. Y ya teníamos aquí, bueno, aquí hay un MIDE de 8 pulgadas, esto ya era... Y esto ya cuando estábamos en el retiro, que nos organizamos mucho mejor y hicimos muchas más salidas. Hay muchas más, pero es que no. Y esto fue ya el aldabonazo de la agrupación, porque estuvimos 50 días en la Plaza Mayor cuando empezaron los veranos de la villa. Entonces quisieron poner, esto estaba en el centro de la Plaza Mayor, teníamos este edificio. Dentro de este edificio teníamos ahí un par de refractores y para ver la luna, los planetas que hubiera en ese momento, pero sobre todo la luna. Entonces la gente hacía unas colas ahí tremendas entraba ahí, para proteger un poquito de la luz,
y lo habíamos decorado nosotros. Esta es Matilde Fernández, que ahora es la directora del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Que por cierto, podemos decir, está encantada de poder venir a contarnos lo que da Enrique Velarde, que está haciendo una labor magnífica con las conferencias, pues ahí tienes una oportunidad. Y Jesús Ángel, que lo hemos visto antes, y Diego Rodríguez, que antes de quedarse calvo. Y eso que estamos ya en el 84, ya han pasado 10 años. Hace 30 años. Ahí tienes una foto de Saturno que vendíamos como pósteres. Esta, sí. Y hicimos también, además de ese póster, hicimos los pines. Eso fue más tarde. Que yo tengo todavía Esa unos foto pines era de... metálicos muy bonitos. Todas esas cosas se pueden seguir haciendo. Era del partido de los pioneros, ¿no? Esa de los Sí, esto se pioneros. vendía mucho porque en todas las observaciones públicas llevaba la gente. Vaya, fue después. Era muy barato. ¿Cuánto necesitamos los? Bueno, aquí es que he puesto, yo creo que merece la pena oírlo, porque esto, teníamos unos audiovisuales que poníamos en una salita que teníamos, me parece que, es que durante los 50 días poníamos unos audiovisuales que era el universo, los cometas y había 2 o 3 audiovisuales primeros. Como no existían ni los ordenadores, ni los cañones de proyección, ni nada, pues lo que hicimos fue hacer diapositivas. Eran unas diapositivas las que ves ahora y te da risa, claro, pero bueno, estaba el sistema solar, cuando había 9 planetas, entonces, todo aquello pues lo pusimos. Y para hablarlo, lo grabamos nosotros mismos. Enrique Silva tenía una voz de locutor, y yo y Vicky, que estaba en el planetario, que hicimos unas grabaciones. Entonces, compramos un cassette que está por ahí, y en la cinta, y un aparatito que grababa impulsos en una de las pistas de la cinta. Y entonces en el carrusel le iba dando impulsos para no tener que estar pasando allí una persona, pues entonces se ponía automáticamente, cada vez que llegaba la voz a un sitio que tenía que cambiar la diapositiva, le daba un impulso y pasaba la diapositiva. Después lo que hemos hecho es que lo hemos pasado eso, grabándolo de la pantalla, lo pasamos a vídeo. Dejadme, porque es que no he conseguido que encastrarlo en el PowerPoint, pero lo tengo aquí, yo creo que merece la pena oírlo. Permitidme. Jaime, Matilde Fernández estuvo aquí en la agrupación y nos dio una charla en abril. ¿En este abril pasado? Sí, sí. Un día que estábamos todos en otro sitio. Una vez en el planetario. Un día que estábamos todos en el planetario. Con las jornadas a lo mejor de primavera. Permíteme que vea aquí, es que hay es un... Es que merece la pena verse. He cogido solo 10 o 15 segundos, no, porque duraba 20 minutos el vídeo. A ver si es este. Bueno, si suena este. Fijaros, ya. He cogido 2 trocitos, uno de cada uno de los dos. A ver si lo va a poner. Está conectado el sonido, ¿verdad? Sí. El universo. Es que me río solo de... Ese es Enrique Silva. El sistema solar. Esto lo hacíamos con la cámara. Nos encontramos en los confines del sistema planetario, Pasa ahora de conocido como sistema ¿puedes solar. apagar esta de aquí delante? El último planeta de los 9 que integran el sistema fue descubierto en 1930 y está situado a una distancia tan enorme que tarda 250 años en llegar a una órbita. Ante nosotros, el planeta más espectacular en todo el sistema solar, Saturno, con un sistema de anillos sin parangón entre los restantes planetas, pese a que también lo poseen Júpiter y Urano, pero sin el rutilante aspecto que ofrece. El rutilante aspecto. Eso se nos quedó en la neurona a toda la vida. Y este soy yo. Esta es la pregunta clave que continuamente ha cruzado la mente del hombre
desde su remota aparición sobre la Tierra, cada vez que admira la grandeza de una noche estrellada. Música de baile. La respuesta ha ido completándose durante todo este tiempo con pasos inseguros, con avances y retrocesos propios de la tumultuosa historia social y científica de la humanidad. He cortado porque el minuto no era cuestión. El que quiera oírlo es totalmente. Entonces, reanudar presentación. Bueno, entonces eso lo oímos tantas veces, puesto allí todos los días, varias veces, que eso se nos ha quedado en el cerebro para siempre. Lo del rutilante aspecto sideral como del conocido cometa Viera. Y lo de Simbarangón, que Silva era así, o sea, era de los que empezaba las cartas, sea esta para manifestarle. Una forma muy personal y la voz que tenía era una voz fuerte de locutor. Bueno, esto fue genial porque fue tanta gente durante todo el verano que luego se apuntó mucha gente a la agrupación y todo esto fue un lanzamiento de la agrupación muy importante. El cometa Halley es lo que más llegó a la gente, a la población, porque los medios le dieron una importancia al cometa Halley, como en 1910 había organizado ese revuelo y era tan impresionante. Luego, en muchos aspectos nos defraudó mucho al ver, porque no fue tanto como se decía. Y entonces aquí, la Agrupación Astronómica de Madrid coordinó la observación a nivel nacional para el International Halley Watch. Entonces, Ángel Gómez, que está aquí presente, está ahí algún día, a lo mejor nos puede dar una charla más extensa, que no tenemos tiempo ahora, fue el coordinador nacional de todas las observaciones, de todas las agrupaciones del cometa Halley. Con 20 años, ¿qué os haría? 20 años tenía. Escribió un libro, que yo creo que tiene que estar aquí en la biblioteca. Bueno, folleto, cómo eran las coordenadas, tamaño grande, en línea 4, pero con toda la información, las efemérides, como había índices de dónde se veía mejor, todo. Bueno, ese fue un dibujos hechos a mano. Sí, sí. Y luego también, bueno, eso te dio a ti muchísimo trabajo, porque claro, luego además los medios, pues enseguida llamaban para ver qué podían contar. Bueno, entonces esto ya era muy avanzado. Esta es una foto que hice yo, una diapositiva que gané en un concurso de la revista Conocer. Me dieron unos prismáticos, unos Nikon buenísimos por esta foto. Y tuvimos tanto que hacer. Era buenísima. Jaime Izquierdo, señor don Jaime Izquierdo, jefe de astrología del Observatorio Astronómico. Esto era, lo firma en exterior porque, si os dais cuenta, era un jubilado de correos y los jubilados de correos no pagaban sello. Y esto es solo la mutualidad, el sello de la mutualidad postal. Entonces, no existe, claro, estas tasas. Bueno, pues este hombre me decía dentro, no me quiero alargar, que me había visto en el programa en que hablamos del Halley Watch en Televisión Española, en la ventana electrónica. Estuvimos allí, pues José María Quintana, entonces yo ya era el presidente de la agrupación, entonces vino también Ripoll, que era el director de Franca. Y yo y alguien más vino, algún astrónomo profesional. Bueno, el caso es que me vio en televisión y dijo, pues a este te lo voy a llamar. Esos sellitos iban las monjitas a las oficinas de correos a que por favor los funcionarios les pusieran el sellito gratis para hacer una obra de calidad. ¿Sí? No pagaban el franqueo. Yo me acuerdo de haberlo visto, de pedirles por favor que les pusieran un sellito de esos. Esto es de la historia de España, más pura, porque sí, una cosa increíble. Y entonces lo que quería el hombre era que yo le informara, porque era el coordinador de una obra de cultura de una asociación de estares mayores, y les quería contar él lo que era cometa y que él eso lo diera. Pero es que esto lo guardé y lo tengo en casa porque es que no. Pero lo que sí hicimos muy bien fue ganar el concurso nacional de la detección del cometa Halley, que con medios era para medios de menos de 20 centímetros. Entonces, completamente amateur. Ese puntito es el cometa Halley. Entonces estuvimos saliendo muchos días, todos los días seguidos,
porque había que mandar dos para que supieran que era ese punto y no otro. Había que hacer 2 noches seguidas el desplazamiento del punto. Está hecho con un tele de 135, que lo sigo teniendo, el tele de 135 que me ha reparado Antonio del Solar, y íbamos Alfredo Portela, bueno, todos los que hacemos fotografía, salíamos todas las noches y lo hicimos. Bueno, pues ganamos, eran 100.000 pesetas. Este concurso lo hizo la Agrupación Astronómica de Sabadell, que aquí está el sello de su 25 aniversario que tenía entonces, en el 85, llevaban ya, y lo pagaba Solís, Color. Entonces, este es Oliver, de la Agrupación de Sabadell, y entonces allí fuimos y yo iba a recoger la marca del ticket de las 100.000 pesetas, y con las 100.000 pesetas lo que hicimos fue comprar en la agrupación, como habíamos colaborado muchísimo en la fotografía, estamos todo el grupo ahí apoyándonos, pues compramos filtros fotográficos y portafiltros para todo el grupo de fotografía, que yo lo tengo en casa, porque ya no se usan, bueno, fue divertidísimo. Y allí fuimos y la satisfacción de ganarle a Sabadell, eso valía más que las 100.000 pesetas. Bueno, y entonces pasamos a una época en la que a partir de una observación, del ayuntamiento, que estamos cerca del puntero oeste. Entonces, aquí organizó el ayuntamiento en General Perón, en la calle General Perón, una observación pública. Y entonces este es el folleto que se anunciaba. Bueno, había muchas actividades, pero una de ellas era ven a ver las estrellas. Luego había un maratón de cine, una serie de cosas, pero a nosotros nos interesaba esta y fuimos allí. Esta es la observación. Entonces, aquí estamos pues enseñando a toda la gente que fue. Pues bastante gente, se organizaron ya con vallas al estilo del planetario, y la gente que iba pasando por el pasillo y viendo con esto. Entonces se hizo desde un balcón de arriba, ¿no? Allí estaba Antonio también y entonces este fue el primer contacto que tuvimos en este día con Asunción Sánchez y Juan Barranco, que son los que estaban en el ayuntamiento con el tema de la astronomía. Entonces, en el 86, aquí sí nos fuimos a ver. Aquí habrá más gente. Bueno, este sigo siendo yo, Ruth. Todavía tenía esa barba, si tenía un pelo, pero aquí sí que hay más gente. Mira, aquí está Alfredo Portela, que ya ha fallecido. Aquí ya se ve a Alberto, que está ahí. Alberto Bartos está aquí. Toyo sí que está allá. Yo no sé si estás tú. Sí, Ángel está ahí, mírale. Sí, Ángel, sí. Yo está a la derecha de todo. 86, pero no me veo ahí. Bueno, estamos ahí. Y Luis Chinar. Yo creo que es Tomás Luis. José María Cuadra, que está ahí, que viene de vez en cuando. Felipe Paz. Felipe Paz, aquí sí. No se ve mejor el otro. Este chico murió en un accidente de automóvil. Está Maripaz, ¿no? Maripaz. Y Vicky, ¿no? Sí, Vicky. A ver dónde está. Pedro Crespo también está ahí. Bueno, y está aquí Teresa. Ay, Teresa. Mira Gonzalo, que está ahí. Mírale ahí, Gonzalo. Crespo. Diego. Chinarro. Ángel Gómez. Paniagua está aquí. Aquí está escondida de aquí Ángel Gómez. Paniagua, que está en el monasterio de Marquesados. Se ha hecho ahí un observatorio, todo esto, y sigue. Jaime, Lorenzo Silva. Allí, al fondo, ¿lo ves? Sí, no, Lorenzo Miranda. Lorenzo Miranda también fallecido. Sí, bueno, este hombre era médico, que luego le dijeron, cuando murió, le habían hecho el director del sistema de sanidad de Caja Madrid. Y entonces, aunque era médico, tenía tanto interés por ver la evolución del universo y todo esto, que empezó a estudiar físicas para poder escribir con conocimiento de causa lo que él creía que era el movimiento de las galaxias y todo esto. Bueno, le llamó una alternativa consecuente, pero no decía tonterías como cuentan. O sea, lo razonaba, y yo hice un programita. Entonces ya habíamos comprado el primer ordenador en Hidrográfica Española, yo le pasaba el programita que hacía. Bueno, claro, hacíamos con 5 cuerpos, porque el primer PC que teníamos iba a pedales.
Entonces se pasaba horas y horas haciendo cómo hacía el movimiento de la galaxia por la ley de gravitación, y entonces no nos atrevíamos a poner más de 5 puntos porque el ordenador no daba el sitio. O sea, entonces, bueno, ahí está Diego detrás. Sí. De Paniagua se podría decir que más que por su el célebre más que por su observatorio es por los boletines, por las ofertas que hacía de material de segunda mano. Lo sigue haciendo. Se dedicó a casi como si fuera una tienda. Comprar todo lo que salía. O sea, tenía el catálogo entero. Por ejemplo, allí en móvil, fui yo en un viaje a Estados Unidos y fuimos a comprar una cosa allí en móvil. ¿Y dónde es usted? Al hacer la nota, pues de Madrid. Ah, tenemos en Madrid, tenemos un cliente estupendo. ¿Cómo se llama? Fernando Paniagua. Salía cada mes, cuando salía el Sky Telescope, salía el anuncio y empezaba Sile Nole, Sile Nole. Todo lo que no tenía lo pedía. Entonces se acumuló tal cantidad de cosas durante toda su vida que después, cuando se ha jubilado del banco donde trabajaba, ha tenido que venderlo, porque es que estuvo a punto de casarse con una americana de la base de Torrejón, y la americana, cuando llegó a su casa, dijo: oye, claro, el salón y todo está lleno de 50 y pico telescopios. Telescopios y todos los accesorios y todos los... Y entonces dijo la americana: oye, o limpias esto o no nos casamos. Dijo: está claro. Es la única persona que soltero y está soltero toda su vida, porque la madre es la única persona que tenía una cámara Schmidt. No un telescopio Schmidt, una cámara Schmidt. Y un filtro H-alfa, que lo tengo yo porque se lo compré luego, Dye-Star, que costó un riñón a él. Entonces, lo tengo yo, el filtro H-alfa, primero que vi yo igual que fue el primero que tuvo un DVD, un CD, un grabador de CD para el ordenador. Le costó 100.000 pesetas un grabador para CD, porque claro, porque cabía mucho más, ¿no? Cabía mucho más, eran los CD estos pequeños. Bueno, con Paniagua, la anécdota que había, creo que construyó un telescopio que luego tuvo que derribar el dintel de la puerta, pero no cabía para sacarlo del salón. Sí, claro. Es que además tenía arriba en la terraza, la terraza tenía un observatorio. Y luego ya eso lo ha dejado y está en Almacén. Pues estas anécdotas son lo bueno de la charla, porque luego ya, a medida que vamos acercándonos, ya lo conocemos más. Pero esto era muy bueno. Bueno, aquí como veis, en Almosa, que pusimos todos los pósteres y todo eso, nos llevamos allí, pusimos en el cuartito a la derecha, se ubica a la derecha, el cuarto revelado, y ahí seguimos, en la secretaría a la izquierda, donde hemos estado tantísimos años, que esto ya yo creo que todos prácticamente lo conoceréis. Hemos estado tantos años. Las botellas que hay y la fiesta del colorón de ese año. Sí. No solamente esa, sino esta. Esta es otra fiesta aquí con los polvorones. Bueno, coño, mira, aquí está Lucía y Teresa. Y cuando la he visto ahí digo, bueno, qué casualidad, como era Navidad, pues seguramente que no hay. Bueno, aquí ya está el mago Muro, que siempre nos ha amenizado las fiestas de fin de año con sus charlas. Pobre mano, está Cuadra ahí también. Ripero está aquí. Felipe Paz, que aquí se le ve mejor. Jorge Ruiz. Y aquí fue donde, porque ese año posiblemente, un año antes, en el 85, fue cuando se fundó Tribuna de Astronomía. Entonces, fue pues, aquí organizábamos todo. He dejado sin cortar la parte de arriba, porque fijaros el local que estábamos allí, que era de una conocida de Alberto Serra, creo recordar. Alberto Serra estuvo bastante tiempo como secretario. Bueno, el caso es que fijaros las vigas y todo, cómo estaba el techo, era un poco penoso. Estas luces las pusimos nosotros. Aquí Diego trabajó muchísimo, Rodríguez, porque entre todos acondicionamos el local, lo pintamos, pusimos la instalación eléctrica y todo. Es que entonces era todo, bueno, lo hacíamos nosotros, no nos servía. Bueno, entonces, aquí llegó en el 86 el planetario. El planetario, intervinimos desde un principio en el planetario porque José Luis Chinchilla, que era arquitecto, bueno, sí, que es arquitecto,
Pérez Arroyo, que se llama parecido al director del observatorio, que es López Arroyo, pero este era Pérez Arroyo, era el arquitecto municipal, hizo el diseño del planetario, pero se iba a hacer donde está ahora el templo de Debord. Entonces ahí, con las recomendaciones, hicimos unos escritos que todo lo hacía Chinchilla porque era el arquitecto. Entonces había una sala de reuniones, había un sitio donde la agrupación podía haber ido. Entonces eso fue una lástima, porque cuando no sé qué pasó, que cedieron el gobierno egipcio por el apoyo a rescatar de la presa de Asuán los tesoros de Nubia, pues resulta que dijeron aquí va el templo de Debord. Y entonces el planetario no puede ir ahí. Y lo cambiaron de sitio. Lo llevaron donde está ahora y entonces tuvo que cambiar todo el proyecto. Y ahí el proyecto pues ya no tenía salón de reuniones, sitios para la agrupación, y eso ya fue un poco desastre. Ahí ya, bueno, esto es lo que ya conocéis, el planetario, que es su jefe técnico del planetario, y estas pegatitas son las primeras que se hicieron, en Madrid al cielo, un eslogan así conocido, pero bueno. Esto era un dibujo, por supuesto, pero esto ya no sé si era una maqueta de dibujo también, porque sí, está en la torre donde está el telescopio y todo esto. Pero bueno, ya esto ya nos dio otra dimensión, porque cuando se inauguró, que este es Juan Barranco, ahí estamos, ahí detrás, aunque casi no se nos ve, está Toño y estoy yo. Y luego fuimos unos cuantos invitados a la inauguración entonces Juan Barranco ya pasó a, porque Galván, que fue el promotor del planetario, pues ya es que si recuerdo bien nos dieron una sesión especial a la agrupación previa, 2 días antes de la inauguración oficial, que fue el 1 de octubre. Ah, pero eso no me acuerdo yo. Sí, el 1 de octubre era mi cumpleaños, por eso me acuerdo. Lo celebré yendo al planetario. Qué bueno. En la planetaria, invitando al planetario. Qué bueno. Nos dieron 2 días antes, nos dieron esta sesión para nosotros. Y aquí colaboramos nosotros porque, claro, para rellenar la inauguración, pues aquí veis que hay logotipos, ahí está nuestro. La pegatina de la agrupación se hicieron unos pósters y unas cosas de todo lo que era gastronomía entonces, que podíamos hacer. Y entonces aquí está Juan Barranco, los reyes que vinieron aquí, sigue Juan Carlos. Entonces Asunción Sánchez, su directora, y Juan Barranco, claro. Y esto ya nos dio otra dimensión, porque en el planetario pues había observaciones, conferencias. Aquí está Alfredo Portela conmigo montando el telescopio, un Celestron 8, y la montura autoconstruida que todavía tenía yo en el 86, está hecha con soldadura y hierros, hay de todo. Y los motores eran estos de lavadora, unos motores síncronos de 220 que había que cambiar, enchufar la batería con los convertidores que Jesús Bartolomé, que todavía viene al grupo de física, fue el diseño, que es electrónico, hizo un diseño para hacer un convertidor de 12 voltios a 220 50 Hz. Y lo que hacíamos para avanzar y retroceder era darle 5 Hz más o 5 Hz menos. Y así hacíamos el seguimiento de las estrellas con el motociclo. Entonces, fijaros que este es Smoot, es George Smoot, el del COBE. Y vino a dar una charla ahí al planetario y estamos Diego y yo aquí haciendo. Este también soy yo todavía. Igual que aquel con Alfredo, un desgraciado accidente que el día que cumplía los 65 años tuvo el accidente de coche y falleció. Bueno, y entonces esto ya las relaciones públicas que todos conocéis, varios de vosotros estáis aquí en distintas aquí a Nicolás Ortego, sí, aquí está Dolores también, con nuestra presidente, bueno, aquí estáis varios de vosotros, por todas partes. Y bueno, hay muchísimos, he tenido que, me elaboro aquí, he tenido que limitar a poner porque no. Y en el 86, pues mejoramos muchísimo, volvimos a cambiar la imagen del boletín. En mayo del 86 cambiamos el logo y mira, aquí está Crespo y Diego, los hermanos que antes que están aquí, era
otro festejo, porque siempre lo festejamos como el próximo martes, que yo desgraciadamente este año no voy a poder estar, pero esto era hermoso, y ahí con velitas y todo del aniversario. Bueno, y en el 87 asistimos a, que yo sepa, al único coloquio de la Unión Astronómica Internacional que se ha hecho para astronomía amateur. Entonces se hizo una representación bastante nutrida de, aquí veréis que fuimos a París, ahí está Toño, aunque no lo creáis, Diego y Pili, su mujer, que sigo siendo yo, Ripero, Lucía, con sus coletitas, David Valls, que muchos le conoceréis, y que sigue en París. Era profesor ya de la universidad. Y los hermanos Velasco, Enrique y Pedro. No sé si están, no sé si han venido. No. Y David Valls aquí le quedaba dando una charla que dio él, y Toño, que hablaba un inglés correctísimo, que recuerdo además que vienen y le felicitan, en vez de por la ponencia que había dado, por el correctísimo inglés que hablaba. Está ahí. Parece mentira, no sea español. Lo pasamos muy bien y estuvimos allí bastante. Aquí está más extensa la representación. Bueno, algunos de los compañeros que hay aquí, como José Antonio, pues que era muy activo, participaba con nosotros en todo, pero se casó y la mujer le dijo, oye, ¿eso de que vayas a ir a los martes? No, bueno. No fue como lo hizo, ¿no? Y bueno, aquí está Pepe Prieto ahí, Ripero, Diego, está ahí, David Valls, bueno, y luego los de esos sitios que vine porque era una reunión internacional, Jaime, los portafolios ahí abajo, o sea, todo el mundo lleva un portafolio Fíjate. No, estuvo muy bien esta reunión. Y dio una proyección internacional a la agrupación por los papers y las presentaciones que se hicieron pues eran muy interesantes. Y bueno, llegamos a las jornadas nacionales en el 88, ya tiene que ir más deprisa, para no alargarnos mucho de las 9, y aquí ya vino muchísima gente. El centro cultural de ahí de la calle, al lado de donde trabaja Antonio. Esto es de Eloy Gonzalo, ¿no? Sí, ya lo han cerrado. Ya lo han cerrado. Que era de Caja Madrid, ahora sigue Bankia. Entonces nosotros no tuvimos nada que ver, No sé por qué nos dejaron, pero entonces nos destilaba eso de la base de una anécdota, perdona un momento. La foto esa, todos decían, pero si no, ¿cómo vamos a salir en la foto? Si es imposible, porque observar la longitud del continente. Y es que teníamos, por primera vez... Tenías tú, el único que lo tenía. Tenía yo, pero era un 16 milímetros. Un ojo de pez. Impresionante. Aquí lo que hicimos, aquí ya está más mayorcito. Y ya era para las jornadas, era como presidente honorífico de las jornadas, que aceptaba. Habría que mandarle a actualizarle habrá que actualizarle que es socio de honor, decirle que sigue siendo, que no nos hemos olvidado, que si quiere venir algún día pues nos va a crear un problema, porque cuando Jale que vino con la escolta nos crearon un problema gravísimo porque se le ocurrió venir a ver Jale y nos creó un problema por los servicios de seguridad, ¿no? Para que actualice la foto. Tengo que decir, contar que Halley, Ángel y yo, pues vino a Andrés Ripoll, como os he dicho antes, era el director de Villafranca, y dice, oye, que nos han invitado a la Zarzuela, nos han dicho que quieren, a Moncloa, perdón, a la Zarzuela, no, a la Presidencia de Gobierno, en la Zarzuela, Felipe González y familia, que quieren ver el Halley. Así que no sé si tenéis un telescopio por ahí, y entonces Ángel y yo cogimos el telescopio, nos fuimos a la Zarzuela y pusimos allí en mitad del jardín el telescopio que no se veía nada, no se veía de Madrid. Bueno,
y nos invitó a cenar allí en la bodeguilla, Carmen, su mujer, allí estuvimos, con ellos, claro, que era la persona mayor que nos llevó allí, responsable de nosotros. Ángel tuvo que pedir permiso a casa, porque era menor de edad, no, eras pequeño. Y llamaron a casa y dice que no, que le llaman. Esa anécdota fue muy buena, estar allí en la bodeguilla de la zarzuela. El jaley sirve para mucho. Bueno, y en las jornadas aquí, fijaros que es que está representado aquí el sumum de la astronomía profesional en España, porque está Paco Sánchez, director del IAC, bueno, aquí está, este es Álvaro Jiménez, ¿te parece? Sí. Este soy yo, entonces era presidente, López Arroyo, Quintana, José María Quintana y Mariano Moles, que está ahí medio contigo. Y Comellas, José Luis Comellas. O sea, vinieron a Madrid el máximo de todas las representantes de todos los estamentos profesionales. Y esto, de hecho, ahora por eso conocemos, tú dices, ¿por qué conoces tanta gente cuando viene aquí? Pues por todas estas actividades. Entonces, conocemos muchísimo. Y fijaros, está Cristina. Es la mujer de Jesús Gallego. Y luego, Miriam. María. Siempre digo Miriam, es María. Bueno, pues es que pusimos, donde estamos reunidos, en la sede pusimos una exposición de todos los trabajos que hacíamos. Y claro, había que estar ahí siempre alguien para explicarlo. Y esto nos dio muchísimo trabajo. Editamos un libro que luego, afortunadamente, nos pagó la edición hidroeléctrica española, entonces, que no se había fusionado con el Duero, y nos dio mucho. Fijaros qué cosa más curiosa se hizo. ¿Lo has encontrado? Sí, porque, bueno, lo ha encontrado Pedro, porque no lo encontrábamos, que ahora gente lo pedí. Claro, si es que... Y lo que no hay son fotos, es solo el folleto. Entonces se hizo una salida de observación en bici. No sé cómo llevaban los telescopios. Algún coche de apoyo. Había coche. Coche de apoyo. Entonces se hizo un recorrido larguísimo, todo es un recorrido. Era Loeches, luego Baztán, Pozuelo, Valverde de Alcalá, Torrelamea y tal. Y ahí estaba toda la material, todo perfectamente. Claro, Pedro Velasco ya sabéis que organiza también las cosas con todo detalle. Ahí no se ha vuelto a hacer nunca, primera y última. Seguramente que terminaron todos. Enrique Velasco no es que fuera a la salida en bici y se quedara allí, sino que Enrique Velasco fue a la salida en bici a donde íbamos a observar, se volvió a Madrid y al día siguiente volvió otra vez. Anda. Sí, hizo 300 kilómetros en unos días. Madre mía. Bueno, si ahora viene en bici y sigue ya, no sé, bici. O sea que... Ese es Pedro. Esto a lo mejor no se lee muy bien, pero es que el material necesario, lo digo por la gente que está muy atrás, hay una cosa que es buenísima, dice: chubasquero, si la situación anticiclónica no se garantiza al 100%. El material necesario. Cuando se supondría que no habría excursión, sí, que malo. Quería ponerlo porque era una cosa muy curiosa. Y lo que no he puesto es otra cosa muy curiosa que se hizo, que fue un intento de astronáutica en Navalcarnero. Fuimos un grupo allí, tú venías, es que ya no me cabían tantas cosas, y se llevaban unos cohetes, entonces fuimos allí y a disparar unos cohetes de astronáutica. Creo que eran juguetes, porque eso no tenía ninguna validez para nada, ni llevaba sensores para coger temperatura, ni nada, para pasar pruebas, ni nada. Era pura divertimento. Y luego sí, eso sí, la tortilla y todo eso para comer en el campo. Las jornadas nacionales han sido muchas, pero aquí ya se hizo cargo Pepe Prieto, que está ahí en la presidencia de la agrupación, y una cosa que hicieron en el 92 fue asistir a las jornadas nacionales de La Palma, que estuvieron muy bien, porque ahí en La Palma visitamos los observatorios y toda una cosa muy buena. Aquí veis a Christiansen, que ahora no le ha salido, viene un poco, porque solo a cosmología. Sí, a cosmología viene mucho. Y bueno, lo demás, sigo siendo yo con menos pelo, pero todavía tenía pelo. Y no sé si todos los demás eran de... Bueno, es que no me acuerdo de los nombres de esta
personas. Esta chica era de allí, de La Palma, tenía mucha gracia porque era canaria, y entonces en vez de decir no se dispersen, decía no se me rieguen, no se me rieguen. Graciosa, la chica graciosa. Y en el 95 celebramos el 20 aniversario de la legalización, porque fue en el 95. Aquí los 4 primeros presidentes, que claro, que era Álvaro Jiménez, por supuesto, le sustituyó Chinchilla, luego yo y luego Pepe. Tenéis que hacer ahora, los presidentes que vienen después, otra foto similar para poder ponerla en el Twitter. En el 95 Francisco Pujol se hizo cargo de varias cosas, entre ellas búsqueda de emplazamientos. Y fuimos a Monacé de Marquesado, aquí veis que está Francisco Pujol, también ya está aquí de Paula, que hoy no ha venido, y Diego Rodríguez, que seguía y yo. Bueno, y no me acuerdo quién era esta persona. Ese es el alcalde. No, Jorge Ruiz no. Que aquí es el alcalde. Bueno, el caso, a lo mejor era el alcalde allí. Bueno, el caso es que aquí se dio la señal para. Esto fue de las cosas que no han salido bien en la agrupación, porque se dio una señal para un terreno, para hacer allí como se ha hecho con ella. Pero que luego en el registro no se podía dividir, porque no se podía hacer un minifundio, y entonces prohibieron separar la zona que nosotros habíamos dado la señal para comprarla, y entonces no se pudo hacer y perdimos la señal. Yo no lo he preguntado primero, pero bueno. Es que justo cambiaron la ley, cuidado, no fue... Seguramente, o sea, fue justo, no, si no es que nos estafaran, yo tampoco lo sabía. Que justo cambiaron y prohibieron dividir ya. No se pudo hacer. Hay una foto aquí, veis, sí, Antonio Solar ya con el pelo un poquito más blanco, y yo y Paula, Diego aquí, y combustible, como se puede, y que hay un listado, fuimos allá a observar, Almonacid del Marquesado. El cometa Yakuta, que impresionante, que vino en el 96, no quiero alargar porque esto es otras charlas, y en el 97 vale. Ya quisiéramos cometas de estos como los que vienen ahora, que tenemos la dificultad para encontrarlos. Impresionante. Veremos ahora el Lovejoy en enero, que va a estar en magnitud 4 visible la primera semana de enero, y veremos a ver, pero ni de lejos esto es que se veía en la ciudad, en todas partes, y el Yakuta, este no cabía, tenía más de 100 grados de cielo alto. Yo creo que ni con el ojo de pez podíamos, ahora en un mes pasó tan cerca de la Tierra, pues se veía tan grande, en un mes fue desapareció. Una cosa que hizo muy bien Francisco Pujol, bueno, muy bien para el tema, pero él se obsesionó de tal manera con la contaminación lumínica que llegó a afectarse de forma enfermiza, es verdad, y creó muchos problemas también porque empezó a mandar cartas a todo el mundo para luchar contra la contaminación lumínica. Pues llegaba y al jefe de medio ambiente de fuera, de cualquier empresa, decía, le vamos a usted a destrozar la vida, porque le vamos a hacer que no pueda trabajar en ningún sitio, estas farolas que está poniendo esto. Entonces, claro, la gente ya tenía miedo y decía, bueno, hasta que no vuelva. Bueno, entonces, pues con eso y muchos otros problemas, pues se extinguió de la agrupación un grupito y ahora está en Ávila. Yo creo que sigue la hija de Dios, que es donde tenía él en su pueblo, pero han formado Diego, Pero él y tal, forman la asociación de Ávila. No, M1 era un grupo de observación de supernova, que esto también nos dio mucho más. Bueno, esto, te lo digo, Enrique, por el tema de la contaminación, ya entonces, en el 97 se hizo este folleto, lo hicimos aquí, entre todos. Aquí en el diseño pone aquí, tiene 8 páginas, pone colaboración de Toño Bernedo, el coordinador era este chico Enrique, bueno, el caso es que hicimos este folleto a todo color, tenemos aquí un ejemplar al que quiera ver, y para cómo tenían que ser las luminarias, cómo debía ser, y ahora que Jaime Zamorano y Alex Sánchez están muy metidos en esto, y uno de los temas estrella de la federación es la lucha contra la contaminación. Pues fijaros que ya hace muchos años que se viene haciendo esto, pero cuando se marchó Pujol de la agrupación,
ese grupo dentro de la agrupación se deshizo. Entonces yo creo que se debería de volver a activar, porque es un grupo importante y ahora mismo, que yo sepa, no funciona la agrupación, ¿no? El grupo de contaminación. No tenemos un grupo de... Tomó mucha fuerza, pero... Jaime, que se consiguieron bastantes cosas, se consiguió cambiar 50.000, todos los globos que eran de Madrid que miraban hacia la zona superior, los opacaron y se consiguieron cambiar 50.000. Ponerle la hemisferia superior, el hemisferio superior. Están con sombrero los globos. Como decía el de Blade Runner, yo estuve midiendo con el lusómetro en medio de Atocha pasando los coches. O sea que eso tiene su... Hicimos muchísimas cosas. Lo que pasa es que luego, como yo se puso así y se marchó, pues aquello se desbarató, pero no se ha seguido, pero ahí estábamos muchos trabajando en ello. Bueno, esto en el 99, ya con Francisco de Paula, se seguía la búsqueda de emplazamientos y todavía no había llegado un foro que participaba mucho en eso, lo de Bonilla. Entonces, en la villa de Don Fadrique, Antonio Mingorance puso esta, no me quiero hablar con este tema, pero bueno, aquí Antonio Mingorance, como ha hecho otras veces, pues dice que sí, que lo va a dar la agrupación y se pone todo y se organiza todo, pero luego a la hora de la verdad, no, pero es que entonces, total, que no se llega a un acuerdo y el observatorio que sigue, y ahora es la ITA, que Agustín Organero, además de este observatorio, que fuimos allí, a ver, tuvieron que subir el telescopio con una grúa, pusieron los telescopios, los puso Antonio Mingorance y construyeron este edificio a posta, y ahora ya hay 3 edificios más el de Paniagua. Pero la Paniagua se ha tenido que alejar más porque ya le han dicho los nuevos dueños que no puede estar. Entonces, bueno, esto fue otro fiasco de la búsqueda de emplazamientos de observatorio. Entonces, esto es un extremo de acá. Y aquí está, al final del siglo XX, Enrique Silva hizo la Orla en el 89, que aquí están todos, bueno, desgraciadamente pues hay muchos compañeros que ya no están, pero bueno, estamos aquí, pero todos los que en aquella época estábamos. Y os va gustando como está ahí la Orla, pues si luego tenéis interés en los que estabais entonces en buscaros, pues... el eclipse total de Sol de Europa del 99 fue lo que catapultó a la agrupación al deseo de asistir a los eclipses totales de Sol. Ya anteriormente se había hecho algunas. Jaime Zamorano con un compañero más fueron a uno de Marruecos, varios años antes. Y luego en Venezuela también estuvisteis, y Diego Rodríguez estuvo en otro anterior al 99 en la Baja California, en México. Entonces, pero fueron 2 o 3 personas. Pero aquí lo que ocurrió fue que que fue por toda Europa, había un grupo que fue a París. Luego estaban en Múnich, estaba Pepe Prieto con otro grupo. Los Velasco, y nosotros, Toño y yo y varios compañeros más, estábamos en Hungría. Y luego José Luis y otro grupo que estaba en Hungría, como estuvo lloviendo toda la noche, cogieron el coche hacia Rumanía, buscando el hueco. Pero íbamos dirección a Rumanía y la nube iba encima de nosotros. Entonces, cuando ya nos cansamos, volvimos otra vez para el lago Balatón. Y menos mal, porque en el lago Balatón se despejó a las 10 de la mañana, vimos el eclipse estupendamente y luego ya... Pero Jaime, lo mejor es que nos llamábamos de un país a otro para decir cómo estaban las nubes. Entonces ya teníamos móviles. En París no se vio. Y entonces decía, en París se vio ocultarse, pero Pepe Prieto decía, va un hueco muy grande y va en esa dirección, y nosotros allí lloviendo, aguantando. Aquí no nos movemos hasta que llegue el hueco. Y ya lo vimos. Entonces eso hizo que nos creara pues la afición de... Una cosa muy importante en el 2000 fue la fabricación de telescopios de Manuel Catalán, que no solamente, bueno, Boro también ha estado, ¿no? Muy involucrado en la producción de materiales, de telescopios y tal. Y se hicieron muchísimos, se hicieron 20 o 30 iguales, y Newton, ¿no? Se hicieron dorsonianos. Estos fueron un tema muy importante. Lo que no he encontrado yo son fotos de todo el tinglado de cómo se hacían. Nadie se ocupó a lo mejor
hacer la secuencia de cómo se iba haciendo. Los espejos, no sé qué, todo. Porque se hicieron hasta la base de los dosos, todo entero, la madera, todo eso. El boletín se renovó. Fijaros que aquí ya se cambió también, el logotipo se puso de otra manera. Todavía no hemos llegado a Neumenia, que tengo ahí un fuerte de José Luis González, y se cambió a esto. Fijaros que esta foto es de Jesús, y es una foto de Io sobre el planeta Júpiter, y es el premio Pléyades de ese año. El premio Pléyades se instituyó en memoria de María Inmaculada Cerrudo, que falleció, y luego se ha cambiado a Pléyades. Se llamaba el premio María Inmaculada Cerrudo, luego ya se cambió a Pléyades. Y entonces, fijaros cómo era la fotografía, y eso que fíjate, que estábamos ya en el 99, pero todavía estábamos en el Eclipse S, no teníamos cámaras digitales, no existían. Entonces, era todo, se seguía haciendo con fotografía física. Esto era lo mejor que se podía conseguir, una fotografía planetaria. Porque cuántas veces hemos intentado nosotros con el ZEISS tan bueno del planetario hacer esto, eso lo más que salió. O sea que eso ha mejorado. El proyecto Partner, en el 2001, de Partner, aquí estamos, está de Paula, bueno, aquí es, este es Álvaro, que soy yo, está aquí de Paula por aquí, y algunas personas más. Se formó un grupo de todas las asociaciones que quisieron venir a las antenas, porque cedieron la NASA cedió una de estas antenas. Esa no. Es una flecha aquí. Esta, no olvidé de aquí, no, esa, sí, está ahí. Es lo que habías elegido. Se formó, bueno, aquí lo que pasa es que de Paula, ahora no está, si no nos contaría él, pero aquí de Paula lo que ofreció a todo el grupo es que eso no os preocupéis, que eso lo organiza la agrupación astronómica, eso lo llevamos todos nosotros y eso funciona. Entonces, la propia NASA dijo, bueno, un momento, que esto no lo puede llevar nadie, aquí habrá un operador que lo lleve y el que quiera se conecta, y eso hacíamos. Entonces nos conectamos, aquí está Yablés, ¿no? Y ya, bueno, y varios de nosotros, mira, aquí estaba Mariano Alonso, y bueno, total, que nos conectábamos en remoto porque ya teníamos ordenadores que iban a pedales, pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues muy sencillo, que ellos no podían tener los operadores ahí que mantenían la antena y eran los que funcionaban a los horarios que nosotros podíamos estar aquí, porque nosotros trabajando todos, pues cuando podíamos estar aquí a partir de las 7 de la tarde, allí ya había cerrado, entonces no pudimos seguir. Tan sencillo como eso, problema de horario, porque funciona todavía, en los institutos y los sitios donde los siguen, como sí que funcionan al horario que ellos están, pues funciona perfectamente. Y ahora se ha añadido un telescopio. ¿Allí? En la estación de Cebreros el telescopio, pero está en el proyecto Partner. Pues el boletín aquí es donde se cambió en el 2002 a Neumenia. Hubo un gran debate en la agrupación de que si teníamos que dejar el boletín o no boletín, aunque ya tenía formato de revista, pues seguíamos diciendo el boletín. No tenía nombre. Y entonces José Luis y varios más, ¿no? Pues que tendría más apoyo, propusieron Neumenia, que era un nombre que había utilizado cuando salía Alberto Marto, decía, no, el primer día que se ve la luna es la Neumenia. Y entonces, porque todo el mundo decía, ¿qué es eso? Bueno, y entonces se cambió eso. Esta portada tiene una anécdota curiosísima. Este es el último boletín que se hizo así, y este es el primero de Neumenia. Entonces, aquí era una conjunción planetaria, y dijimos, anda, pero ¿dónde está Júpiter? Y dicen los de la imprenta, anda, dicen, no, es que había un puntito ahí que estaba estorbado. Por no volver a hacer la edición, pues así salió, pero no fue nada. Nosotros, eso es... Y luego fijaros que como eran las fotos todavía entonces, en 2002, fue en el cambio, en el 2002 empezamos a tener cámaras digitales, pero
que era, se quemaba esto, no salía lo otro, bueno, el problema que tenemos con la fotografía analógica, pues era, o también llamada química, que hay gente que no le gusta llamar analógica. Bueno, empezamos en las expediciones, esto lo voy a ir pasando deprisa, expediciones de eclipse de sol del 2002, aquí está Alex Dionogoiti y yo, que fuimos al sur de Australia. Este fue un eclipse muy interesante. Tengo también un vídeo, pero no lo voy a poner, yo digo un audio, que cuando este duraba 32 segundos de eclipse. Pero claro, por eso era tan exacto el tamaño de la luna respecto al sol, que se veía todo, en el momento de la totalidad en el centro se veía todo rodeado de protuberancias. Entonces, yo tenía fijaros que los equipos que tenemos aquí, este es un ETX, y yo tenía una cámara que me hizo Antonio, me hizo un disparador de pie para darle con el pie mientras yo miraba eso. Todavía las cámaras eran químicas, y yo le iba dando, y entonces a los 15 segundos se acabó el carrete, y como era automática hacía ¡chum! Y se oye en el vídeo, se oye como rebobina la cámara, y yo diciendo, ¡se acabó el carrete! A mitad del eclipse. Eso ya nunca ha vuelto a pasar porque ahora tengo tarjetas con 2000 fotos. Claro. El año anterior también había habido un eclipse al que fuimos. Fue, pero en el Zambia, ¿no? En Zambia. También en Zambia fuiste un grupito que Carlos Guijarro y yo nos quedamos en tierra porque nos pidieron una barbaridad de dinero por llevarnos a donde estabais vosotros, que ibais con el camión aquel. Y se estropeaba cada 2 por 3 y había que estar esperando. Sí, y ese que yo no fui, no tengo fotos, pero lo podría haber pedido, pero claro, Antonio tiene muchísima. Entonces, de Victoria. De todos los que yo he visto, el más bonito es este, muy rápido, muy corto, pero impresionante por eso. Y aquí es donde se ríe la gente porque yo decía, impresionante, impresionante, decía, cuéntese las veces que Jaime ha dicho impresionante. En 32 segundos le decía 14 veces impresionante. Pero bueno, es que no me daba tiempo a tanta cosa. El eclipse anular de Sol de Madrid fue un puntazo, porque esto, fijaros la cantidad de gente que fue al planetario, todo lleno, miles de personas. Allí a ver el eclipse anular de Sol. Y fue un desastre en los colegios porque prohibieron a los maestros que los niños lo vieran. Pensaban que se iban a quedar ciegos, empezaron los medios a decir que no se podía mirar y les metieron, bajaron todas las persianas y todo, lo dejaron a oscuras durante el. Y eso va a volver a ocurrir ahora en marzo. Y ahora en marzo, que aquí es el 75% de 71-72% de cobertura del disco solar, pues hay que hacer campaña de que eso no pase. Bueno, el anular era muy bonito porque, bueno, es la única oportunidad que hemos tenido algunos, porque viajar muy lejos para ver un anular pues hace más cuesta arriba. Y luego el de Libia y Níger, que se hizo dos grupos de la agrupación muy grandes, porque ya la afición fue tanto que en el 2006 tuvimos la suerte. Aquí veis a Alfredo en el solar, que Antonio siempre lleva una bandera española escondida y cuando puede ahí está la bandera española en la tienda que prepararon los libios, un día magnífico. Lo vimos en mitad del desierto, pusieron las tiendas de campaña, esa fue impresionante. Ahora Libia, como sabéis, pues no se puede ir para nada. Bueno, y aquí están Jaime Zamorano, Nicolás Cardiel y Jesús Gallego con Espinac. Mister Eclipse, o sea, esto que nos sentamos ahí con él. Y yo detrás de la mesa. Aquí está Alberto, que Alberto decía, no, yo esa camiseta que habéis preparado no me la quiero poner que me hace gordo. Perdona que cuente esa anécdota, pero está bien. Puede estar. Llevaba en otra, que esa no la tengo. Ahí fue cuando me subí a la báscula y vi 3 cifras y dije, ya estoy adelgazando. Bueno, y este fue el primer intento, aquí está Alex Sánchez, intentando retransmitir, bueno, nos gastamos un pastón, no lo pagó la facultad, me parece, ¿no? La universidad. La universidad, porque con un enlace vía satélite para transmitir, entonces los móviles los que tenemos internacionales no existían, entonces, pues si existían no los teníamos, entonces estuvo ahí días y días tratando de enlazar, hablando con los que nos dieron ese enlace y tal, no conseguimos. Y luego pues un viaje buenísimo porque vimos todo Libia. En ese eclipse
es la primera vez que utilizamos un coronado para verlo. Sí, mírale, aquí está. Esa era de Leo Metcalf, que vino con nosotros. Sí. Pero no llevaba trípode y cuando yo monté el mío, me dijo, vamos a poner los dos en tu montura. Y ya no podía. La montura no pudo. En vez de andar, el muelle se estiraba y no pude hacer ninguna foto buena. Pero para nosotros fue el eclipse perfecto, por mitad del desierto, limpio, todo. Que vimos la sombra como avanzaba, que eso era impresionante. Bueno, la afición, y luego el grupo de Níger, también, bueno, que fuiste, alguno iríais con él, con el grupo ese. ¿De los que estáis aquí ninguno? Sí, yo estuve. Ah, sí. Entonces, en los coches aquellos, por el desierto, una buena aventura. Una aventura tremenda para llegar al sitio del emplazamiento de verlo y tal. Y, contabais cosas de Níger que impresionantes. 600 kilómetros en 2 días y medio. Y por el desierto. Y las nubes de arena que temíais que no podés verlo y tal. O sea, que lo visteis también de milagro, ¿no? Pero bueno, viste que era importante. Luego había otro grupo que estaba... Tú fuiste a Egipto. A Turquía. A Turquía. Con Antalya. Exactamente, en Antalya. O sea que ya la afición era tanta que ya nos dividimos el grupo para ir a distintos países. Estuvo muy bien. Y allí sí lo visteis. Sí, sí, perfectamente. Es que había un trocito de Egipto que se emitía en Libia que lo podía ver. Pero bueno, el de China, pues este ya fue, ya la afición siguió, nos fuimos en agosto a China, que ya era otra cosa, ya llevábamos otras montulitas de seguimiento como la PUBE, y esto con unos reflectores, ya cámaras digitales, unas cámaras de vídeo con super zoom, ya es otra cosa, ya veíamos las protuberancias como salían, ya otra cosa totalmente. Esto da para otras charlas. Y luego, con el afán de las expediciones, pues también nos ha dado por ir, estamos terminando prácticamente, las auroras boreales, ahora también hay un grupo de aficionados persiguiendo auroras boreales. Mirad, esto es en Groenlandia, esto es en Islandia, esto no está... Ah, sí, estás ahí, Nicolás Ortego, sí. Nicolás Ortego es este que está aquí. Amarillo. En Islandia. Luego hemos estado otra vez en Noruega. Y esto es, estuvimos Toño y yo en Canadá. Esta foto también es de Toño de Islandia. Entonces, bueno, pues vamos tratando... Tenemos el proyecto de ir a Alaska, pero por cosas que pillaron tan claro que está pendiente. Pero hemos estado ya en Groenlandia, Islandia, Noruega y Canadá viendo auroras boreales. Ahora, el próximo eclipse del 20 de marzo, que es total en las Islas Faroe de Noruega, yo me voy, bueno, Ángel también, sí. Vamos juntos con el grupo Celios a ver, y ahí vamos a tener quizá la oportunidad, porque es el 20 de marzo, de ver auroras y eclipse total de sol, si el tiempo y la autoridad lo permite, que está chulo. Pero bueno, fijaros el de la isla de Pascua, como qué cielo había en la isla de Pascua. Este es el momento del eclipse con los Moai, este es el grupo que fuimos con la bandera española, que no puede ser común, porque coincidió que en el momento de la totalidad del eclipse terminó, metieron España el gol que fue campeón del mundo de fútbol. Y entonces allí, ¿verdad? Ángel que lo estaba transmitiendo con el grupo serio y todos allí, España campeona del mundo y todo eso, y la bandera y el eclipse lo hemos visto, estuvo lloviendo hasta una hora antes que no veíamos nada, se despejó, lo vimos perfecto y entraron las nubes justo en la salida, que vemos las bandas de sombra, por primera y única vez hemos visto las bandas de sombra del eclipse en las nubes. O sea, fue una cosa impresionante y se nubló otra vez. Pero fijaros, la noche anterior que estuvimos en una de las playas que están los Moais, fijaros la Vía Láctea cómo se ve ahí, que es que en 1000 kilómetros a la redonda no hay nada en la isla de Pascua. Entonces fue impresionante. Este eclipse también fue impresionante. Bueno, miradlo aquí. Esto es de Jaime Zamorano, base de helio, con un espectrógrafo, con una red de difracción en la cámara. Y bueno, aquí la composición típica de la anillo de diamantes, la conexión de la corona y todo esto. Esto está publicado en Neomenia y lo podéis consultar perfectamente. Llegamos al 10 Congreso Estatal, la primera vez que se hace con dos asociaciones en colaboración, la Agrupación Astronómica de Madrid y la Asociación de Aficionados de Físicas, de Estudiantes de Físicas. Y esto es la Facultad de Medicina, hay muchísima gente de toda España, y lo importante de esto es eso, que es una colaboración entre las dos. Aquí
nos vinimos, el 8 de marzo a la nueva sede, al Don Diego 22, se inauguró en 2011 la sede. Aquí Álvaro sustituyó como presidente a De Paula y tú has sustituido después a Ricardo García Bermejo, que... Ricardo sustituyó a Álvaro. Ricardo sustituyó a Álvaro. Álvaro García Toledo. Entonces, trabajó muchísimo. Bueno, ahí está Jorge también, que colaboró a poner en condiciones esto, como arquitecto. Trabajasteis aquí muchísimo para condicionar el local, porque aquí no había nada. O sea, esto estaba de obra. Entonces todo esto es nuevo y lo tuvimos que pagar, que hicimos una derrama para pagarlo porque no había dinero y seguimos sin dinero. Entonces Carreira lo inauguró y aquí ya esto nos ha dado pie. Bueno, aquí está Mariano, me parece que estaba ahí Mariano. Mariano, sí. Bueno, aquí está Carlos, que ha ayudado muchísimo porque está trabajando en el clima, pudo hacer la colaboración para conseguir el contrato del local. O sea, hay que dar mérito que corresponde a cada uno, Jorge, Carlos, y se trabajó muchísimo para conseguir que esto fuera adelante y nos fuimos de aquí, de la sede cutre que teníamos en Alumosa, a Rendier. Esto nos ha dado lugar a un impulso tremendo en todos los grupos de trabajo. Podemos reunirnos, aquí estáis varios de los grupos, que estáis aquí los coordinadores, aquí estás tú, con el grupo de sociología, estáis cosmología, aquí está también explicando los eclipses Ángel, el de cosmología que está aquí Ismael, bueno, todo esto de Alex Sánchez, en fin, todos los grupos. Lo que no he puesto de física y de astrofotografía, a ver si nos hacemos una foto, los astrofotógrafos. Venimos todos los días, nos reunimos y no hacemos una foto. Y luego le ha dado un impulso tremendo a las charlas de los martes con la buena fe de Enrique Velarde, que ha conseguido que vengan aquí primeras figuras de la astronomía profesional, que ya lo habéis vivido todos y lo estáis viviendo todos los martes. Y él va consiguiendo que entonces ya es un sitio decente donde poder comunicar con alguien. Y además, habéis visto que desde entonces esto se llena siempre. Y para terminar, la nueva web que tenemos de la agrupación, que también ha sido un éxito tremendo. Actualmente aquí está toda la información disponible, se mantiene. Bueno, aquí también los que colaboráis con todo esto, aquí tenéis mucho que decir y están ahí calladitos, pero la buena labor de los que mantienen al día todo esto, que es muy difícil. Y luego aquí además se ha puesto a todas las revistas que están desde que es Neomenia, que están a disposición, ¿no, José Antonio? Bueno, yo he creído que están todas, pero bueno, no están las anteriores, porque no se ha hecho digitalizar lo anterior, pero todas Neomenia están, yo he visto desde el 1. O sea que, y luego aquí vas pasando, está muy bien, porque según vas pasando las páginas y puedes leerlo todo perfectamente en un sistema muy práctico. Toda la creación de la federación ha sido, aquí hay que decir, desde hace más de 30 años se había estado tratando de hacer la Federación de Agrupaciones o Asociaciones Astronómicas. Hasta el punto, fijaros que aquí las reuniones, después de la de Sabadell, hasta las octavas no pudimos hacerlas en Madrid. Y luego, lo primero que publicó un libro fueron en Sevilla, Vireo, y luego la última ha sido en Granada. Entonces, todos estos y muchas más que no han hecho jornadas, pues aquí hay una cosa muy curiosa, es que primero se llamaron jornadas en Aster porque era por una reunión, pero luego eran jornadas nacionales. Menos en San Sebastián, que la llaman de astronomía. Los nacionales no les gustaban. Pero luego siguieron siendo nacionales hasta que llegó Lleida. Y Lleida dijo, no, esto tiene que ser estatal. Ya lo de nacionales sonaba fatal y han sido. Y ahora ya se llama Congreso Estatal. Bueno, y esto qué pasó. Fíjate, Enrique, que la ponencia presentada en las quintas jornales de Sevilla, quintas jornadas nacionales de Sevilla, estoy hablando
de 1983. Chinchilla ya presentó esto para que se pudiera hacer la federación, y siempre por unas razones por otras, y una de ellas es que, por ejemplo, la revista que ofreció Ingo para la federación, gratuitamente, sin él poner nada, pues decía, claro, y quién la lleva, y quién la redacta, y quién la paga, y cómo se hace, y luego la sede dónde va a estar, y aquí el protagonismo, y los de Madrid siempre quieren tener centralismo de Madrid. Bueno, así, año tras año. O sea, todas las reuniones se hablaba de la federación. Ahora ha sido un éxito impresionante que en 2014 se ha conseguido hacer la federación de las asociaciones astronómicas. Y ha sido un éxito. Han venido 27, bueno, ya lo explicaron Enrique y Araceli, que aquí, representantes de casi todas las que participaron, hay 27, y se ha creado. Y luego, una de las cosas que se va a coordinar pues es el 15 de marzo, la lucha contra la contaminación lumínica, y una de ellas es contra la contaminación. Yo creo que iba a venir Alex Sánchez, pero bueno, está aquí Jaime, que ahí, esto podéis entrar en esta página, que está en muchos idiomas, incluso en español ahí lo podéis leer en gallego, en euskera, en catalán, y que se ha hecho una web específica para la lucha contra la contaminación lumínica, que tiene varios apartados, una de las ciudades de noche, la lucha contra la contaminación y ciencia ciudadana, que puedes participar en identificar y georreferenciar las fotos de la ISS que hacen del mundo entero, y vas poniendo qué ciudad es cada una, cuando sabes de dónde es, y todo esto. Yo creo que esto vendrá Alex o Jaime a darnos una charla específica de cómo funciona esto, cómo se puede colaborar todo el mundo desde casa con el programa de ciencia ciudadana, y se llama, si queréis entrar, se llama City at Night. Cities at Night. Está en inglés porque esto es internacional, ha colaborado miles de personas del mundo entero. Ya hay 700.000 fotos referenciadas de la ISS. O sea que bueno, si tenéis interés alguno me preguntáis la página o la mando. Y ya está, y el año que viene terminamos con el Año Internacional de la Luz, que es el 2015, que habrá que también hacer algunas actividades para ello, entre ellas la lucha contra la contaminación lumínica. Esta Cosmic Light está dentro de la Unión Astronómica Internacional, pero Celfos y todos estos son los que más van a participar en ello, y hay para poner el logotipo, por ejemplo, en castellano en todos los idiomas del mundo. Y se va a hacer, todo el mundo está preparando sus actividades para que en el 2015 se haga todo eso. Y hasta aquí hemos llegado al 2015. Había que alargarse porque 40 años resumidos en una hora es imposible. Y he quitado por lo menos 20 diapositivas. Para la máquina.